metro para las puestas a tierra, exclusivamente para las puestas a tierra. Es decir, por ejemplo, un suelo tipo GP, para esa tabla tiene 1000 ohmiómetro a 2500 ohmiómetro de resistividad de terreno. Lo que hace efectivamente que implementar un pozo de tierra en un sótano teóricamente es bastante difícil. ¿Por qué? Porque con esa resistividad que es altísima, prácticamente se hacen los cálculos muy grandes, los sistemas crecen mucho más, etcétera, etcétera. Lo ideal sería empezar, digamos, pidiendo los suelos, haciendo las pruebas específicas para poder determinar la resistividad del terreno, determinando las diferentes capas y su resistencia y su resistividad con un instrumento que es el telurómetro. Si utilizamos un telurómetro, podríamos determinar a qué capas pertenece el terreno, qué resistividades tienen esas capas y poder hacer una buena puesta a tierra ahorrando costos, ahorrando sistemas. Además que las pruebas no son tan engorrosas, son bastante simples, se pueden hacer en diferentes direcciones cuando el terreno todavía no está implementado para poder hacer la edificación. Cuando ya está en plena edificación ya eso cambia porque ya se hacen cortes del terreno, se hacen una serie de implementaciones y obviamente eso dificulta todas las mediciones. Pero cuando el terreno está nuevo, se puede hacer nuevo, es decir, sin haber hecho la edificación, se puede hacer la medición de la resistividad del terreno y con ello plantear una buena puesta a tierra que responda a las características del terreno. A pesar de que Lima tiene, por ejemplo, un suelo más o menos uniforme, tipo GP, después de 1,10 m para abajo, y todo ello, no necesariamente todos los bolsones de Lima tienen las mismas características. Algunos son más secos, algunos tienen más piedras, algunos tienen, digamos, son más húmedos, y todos ellos tienen diferentes características que ustedes mismos saben para la resistencia mecánica y, por supuesto, para la parte eléctrica. En este caso, en la tabla 206, que por lo menos yo no le he encontrado ninguna consideración con alguna norma internacional, ni mucho menos, no ha respetado algunas cosas que sí daban antes las consideraciones de la puesta a tierra, donde establecían que para ti, por ejemplo, para Lima, para un aproximadamente GP, la resistividad era 300 ohmiómetro y ahora es 1000, en el mejor de los casos. O sea, hay diferencias sustanciales, con lo cual los cálculos también se dificultan y las implementaciones también se dificultan. Y lo digo porque en la práctica, cuando se ejecutan los pozos de tierra, se pueden lograr excelentes resistencias haciendo uso de diferentes tipos de aditivos, accesorios que se utilizan en este momento. Por ejemplo, hacemos uso de la bentonita para mejorar la captación de humedad del pozo, hacemos uso de las sales electrolíticas que se venden, el Torgel, el Aborgel, el Ecogem, el Enricogem, etcétera, que son otras de las características para disminuir la resistividad del terreno, o por lo menos del electrodo que se está trabajando. Y también se puede utilizar, por ejemplo, otros elementos que no se trabajan, como son la sal común. Se le ha hecho mucho, digamos, se le ha separado porque probablemente se afirma que podría oxidarse la varilla de puesta a tierra utilizando sal común, cuando dentro del pozo de tierra casi no hay oxígeno, no hay oxidación. O sea que eso del óxido es bastante refutable. No se implementa, por ejemplo, un elemento que es el cloruro de potasio. El cloruro de potasio es un elemento que tiene una bajísima resistividad, igual que el sodio. O sea, el sodio y el potasio son dos hermanos y no se trabaja nunca con esos elementos. Son dos, el potasio cuesta un poco más, pero además tiene una virtud. Tiene que es un abono para el terreno. A diferencia de la sal, que sí efectivamente deteriora los suelos, el potasio los enriquece. Así que habría que tomar en cuenta eso. Simplemente la diferencia está en costos. Mientras un saco de sal cuesta 20 soles, uno de potasio probablemente le cueste 60 soles o por ahí. Las ventajas y beneficios son muchísimo mayores
el potasio tiene mejores características que el sodio, lo digo por experiencia. Inclusive si se mezclaran los dos, el sodio y el potasio, implementaría un sistema muchísimo más efectivo que uno de los dos solos para hacer la puesta a tierra. Y a eso le agregamos también otros materiales que también son importantes, como el cemento conductivo, que no es sino una mezcla de cemento con carbón, que nos vienen importada y que nosotros todavía no hemos descubierto la fórmula y no hacemos nada nacional. O de repente ya hay algo nacional y así nomás a media caña, ¿no? Pero se necesita trabajar sobre eso. Por ejemplo, el cemento conductivo mejora mucho las características del electrodo, sobre todo, lo amplía en su dimensión. Podemos pasar de una varilla de 20 milímetros a una varilla de 20 centímetros con el cemento conductivo, haciendo un pozo de tierra, y eso mejora en un 30 o 40% el cálculo de la resistencia de puesta a tierra. O sea, hay muchas formas de ser utilizadas ahora con la puesta a tierra y mejorando con los materiales que se tiene, y no hablo de otros materiales que son muchísimo más caros, por ejemplo, el carbonato de calcio, el sulfato de cobre, que también son excelentes para la puesta a tierra, pero son más contaminantes, son materiales caros. 25 kilos de sulfato de cobre puede costar casi 200 soles, o sea, estamos hablando de materiales mucho más caros. Y otros más, el bicarbonato de sodio, que también se podría utilizar, el guano de los animales, que también se podría utilizar porque es rico en nitrato de amonio. O sea, hay muchos materiales que utilizar y simplemente nos centramos en dos o tres que aparentemente son los más económicos y los que menos dificultades nos dan. Y repetimos siempre el ciclo, digamos, de ejecuciones, ¿no? No buscamos alternativas sobre estas características de la puesta a tierra. Y como lo he dicho, cabería, en mi concepto, por supuesto, este es mi criterio, revisar la norma, porque nosotros con esos valores de la tabla A206 conseguimos digamos, resistencias muy altas para implementar los pozos. Y en la práctica, utilizando los materiales que les he descrito, utilizando el cemento conductivo, varillas de cobre y buenas conexiones, podemos conseguir resistencias muchísimo menores. No olvidar también que como complemento a eso de la puesta a tierra podemos implementar la soldadura exotérmica, ya los pozos de tierra no con esos consabidos conectores tipo AB que se oxidan en el tiempo y malogran la condición de la puesta a tierra, sino podríamos soldar el cable de puesta a tierra directamente a la varilla con una soldadura exotérmica especial que le permite evitar justamente ese mal contacto con la puesta a tierra. Muchas veces la puesta a tierra puede estar muy bien, pero ese sistema de conexión de la varilla es la que falla porque se oxida. Y también el cable de cobre desnudo también se oxida en el tiempo. Muy bien. Entonces, ya hemos visto la puesta a tierra, que es el enlace equipotencial, poner todos los pozos a un mismo punto, unirlos todos. Y lo que podemos tener en cuenta en el enlace equipotencial es que cada sistema va a tener el cable de puesta a tierra que le corresponde a su demanda. Para eso nosotros tenemos que trabajar con una tabla del Código Nacional de Electricidad que da la capacidad del cable de puesta a tierra de acuerdo a la potencia a la cual se va a conectar. Entonces también cada una de las conexiones a la bomba contra incendio, a los bancos de medidores, a los tableros de servicios generales, tiene su propia dimensión de acuerdo con este cálculo. El cálculo de la demanda y su selección. Muy bien. Ahí lo mencionamos, la tabla A206. No le hemos puesto, pero está en el Código Nacional. Bueno, tenemos también pozos de tierra para los circuitos electrónicos, que tienen otra característica, no porque sean diferentes a los anteriores, simplemente la resistencia que nos piden es mucho menor y hay que capaz utilizar mayores químicos para lograrlo. No quiero olvidarme, porque otro de los materiales más importantes que tiene la puesta a tierra son la propia tierra arcillosa que la traemos ahora de fuera, que tiene una resistividad bajísima, 10 ohmiómetro, 20 ohmiómetro.
O sea, ese es uno de los materiales más fundamentales y sin piedras es uno que complementa a los demás materiales químicos. No se puede hacer una buena puesta a tierra utilizando el propio terreno lleno de piedras, malos químicos, inclusive los mejores que tenga, nunca va a tener un resultado correcto. Entonces, siempre hay que cambiar ese tipo, hacer un electrodo artificial cada vez de bajísima resistividad. Muy bien. Bueno, para las descargas atmosféricas, los pararrayos, también nos pide el reglamento 5 ohmios de puesta a tierra para poder hacer las descargas atmosféricas. Bueno, también hay otros esquemas, los esquemas de conexión que están ahí, que son los que se deben implementar. El esquema con neutro aterrado, no lo hemos traído como una gráfica, pero existe, que es uno de los que se utiliza más, que es el de 380-220, el esquema con neutro y conductor a tierra y neutro separados, que nosotros casi no lo utilizamos, eso está utilizado en el sistema 220-110 en Estados Unidos. El esquema neutro a tierra y combinadas con un solo conductor, tampoco poco lo utilizamos nosotros. Neutro aterrado y masas aterradas independientes también sí se utiliza. Hay bastantes instalaciones donde se aterra el neutro al iniciar y después se va aterrando cada uno de los tableros o instalaciones en cada punto. Y el esquema de fases aisladas, que es el sistema IT, que nosotros lo implementamos como un sistema en triángulo, la conexión en triángulo en 220 voltios, que tiene todas las instalaciones de Lima metropolitana. Muy bien. Después tenemos los métodos de alambrado que están en la sección 070, profundidad de enterramientos de las zanjas de protección mecánica de 15 centímetros, profundidad de enterramiento de las instalaciones cuando van en los patios, 600 milímetros de profundidad mínimo, de 600 milímetros para abajo, no debe haber ningún conductor en los patios, en las zonas abiertas, sobre todo de tránsito de vehículos que sean menos de 600 milímetros, o sea, 60 centímetros. Bueno, los conductores que ya hemos hablado, termoplástico, las reglas de las canalizaciones, los radios de curvatura, el máximo número de curvas de una canalización, todos ellos están no más de 4 curvas, conductos rígidos y flexibles. Muy bien. Vamos a hablar sobre esto de los conductos, porque nosotros en nuestro sistema tenemos conductos de PVC pesado, plástico, PVC, policloruro de vinilo pesado y policloruro de vinilo liviano. Esas dos condiciones vienen de herencia del sistema ASA. Es un sistema que se ha implementado hace más de 60 años en el Perú, o mucho más, y todos ellos trabajan con esa norma, es decir, las tuberías, por no llamarle con su nombre técnico, es los conductos, todos en el Perú se fabrican en pulgadas, pero ni siquiera con su diámetro nominal, con diámetros que tienen que ver con los fabricantes de tubos. Lo menciono, un tubo de media pulgada pesado tiene 26 milímetros de diámetro exterior. No tiene nada que ver con la media pulgada que dice el tubo, no tiene nada que ver con los 15 milímetros que dice la nueva norma ISO, que debe ser el de media pulgada. Se rige por su diámetro exterior y el tubo, por ejemplo, liviano sí tiene 12.5 milímetros, o sea, sí podría ser considerado que ahí sí está funcionando la dimensión nominal. Así que en todos los tubos no hay una correspondencia entre su diámetro nominal y su diámetro exterior, que es el que prima para hacer las instalaciones. Y las dimensiones de las tuberías, por supuesto, que dan como condición el dimensionamiento no solamente que vienen con el dimensionamiento de los conductores, sino que además dimensionan las cajas de paso, los buzones de paso y todos los demás elementos que se necesitan. No olvidarse que para las cajas de paso tenemos 3 casos: el traspaso, que es 8 veces el diámetro nominal mayor, el ángulo, que es 6 veces el diámetro nominal mayor más la sumatoria de todos los diámetros de los otros de los tubos, y el U, que también es igual la sumatoria de todos los tubos más 6 veces el diámetro nominal mayor. Eso sigue rigiendo de alguna manera en nuestro código actual,
pero a partir solamente de los 25 milímetros de sección de conductor. Para los conductores antes de 25 milímetros, las cajas se calculan solo con la sumatoria de diámetros. O sea, para los edificios en realidad que no superan 10 milímetros, las montantes en realidad deberían ser solamente exigidos con la sumatoria de diámetros. Esto porque los conductores tienen mucha flexibilidad para ser doblados, implementados en el sistema. Muy bien. Las tuberías, aparte de las que he mencionado, las tuberías de PVC, están las tuberías metálicas. Ahora se está implementando, ahora recién se está implementando que las tuberías metálicas vayan en las áreas exteriores, las pesadas, las semipesadas, perdón, en las áreas exteriores, las llamadas tuberías IMC Conduit, que nosotros le hemos puesto Conduit en realidad, pero son de fierro galvanizado. Esas tuberías deben ser implementadas todas en las áreas exteriores, es decir, si yo las coloco en una azotea, expuestas, si las coloco colgadas en un local, si las tengo todas ellas expuestas, deben ser de fierro galvanizado semipesado, tipo IMC, que tiene una correspondencia directa en sus diámetros exteriores con la PVC pesada. La tubería de media pulgada IMC es igualita a la tubería en diámetro exterior a la tubería de PVC pesado. En cambio, la tubería liviana de metálica que se utiliza para implementar los locales comerciales, todo lo que vaya dentro de las divisiones de drywall, todo lo que vaya dentro de los cielos rasos, todas esas tuberías que no van expuestas, esas tuberías sí tienen otra configuración, tienen un diámetro, una pared menor y tienen también una implementación muchísimo más rápida, tienen solo conectores, no se roscan nunca, son todas implementadas para hacer una ejecución muy rápida. Si son de uso interior pueden ir dentro de los cielos rasos, dentro de los muros de drywall, pueden ir colgadas dentro de una habitación interior. Esas se están implementando mucho, las tipo EMT se están implementando muchísimo, las tuberías livianas de fierro para diferentes usos. Muy bien. También tenemos bandejas que deben tener soportes no menos de 1.5 metros, le llamamos a esas las canaletas, que vienen en diferentes formas.